El tesoro de la oración. 5. El incienso de la oración. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2. El Señor Jesucristo en su palabra nos dejó una representación de la oración en la figura del incienso que los sacerdotes elevaban en el lugar santo, como una columna fragante de humo que se desprendía cuando éste era encendido con fuego. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. El olor del incienso es extremadamente fuerte y se percibe a distancia. Si permanecemos cerca de él y en un lugar cerrado, este terminará por impregnarse en nuestra ropa, en el pelo y hasta en la piel. Tal era el caso del sumo sacerdote, cuando entraba diariamente al lugar santo a quemarlo. Cuando salía de allí, todo él olía a incienso, y la demás gente podía percibir que había estado en el lugar santo. Igualmente le ocurre al creyente que pasa tiempo suficiente y de calidad en oración delante del Señor Jesucristo. Él acabará siendo impregnado por la dulce fragancia de su nombre o de su naturaleza. No solamente su imperfecta naturaleza humana se verá transformada y conformada aún más a la de Cristo, sino además las demás personas percibirán que ha estado en la presencia de Dios. Olerá a Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar a Dios el Padre en su nombre. Él también nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo para poder orar con poder y de manera efectiva. Es el fuego del Espíritu Santo el que en nuestra oración desprende la fragancia o el poder del nombre de Jesús. Este nombre nos ayudará a pelear cualquier batalla espiritual y nos dará la victoria. Además, cuando Dios el Padre percibe el dulce olor del nombre de su amado Hijo Jesucristo, nombre en el que oramos, Él no puede hacer más que involucrarse y responder. La composición del incienso que se quemaba en el altar de oro en el lugar santo del tabernáculo mosaico revela de manera maravillosa el nombre o la naturaleza de Jesús. Este incienso estaba compuesto por 5 ingredientes, coincidiendo cada uno de ellos con cada una de las letras de su nombre: Jesús. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Éxodo 30, 34, 37. El estacte, procedente del árbol de mirra, representa la humildad y la mansedumbre de Jesús. En los días en que vivió como hombre en la tierra, Él siempre estuvo dispuesto a servir a su Padre y a las criaturas caídas por puro amor. Ahora Jesús ha resucitado. Él sigue sirviéndonos mansa y humildemente de manera infatigable. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. La uña aromática habla de su santo aborrecimiento por el pecado y su poder para devorarlo en nosotros. La palabra uña aromática viene de la raíz hebrea que significa rugir como león. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. El gálbano aromático, la parte grasosa y que arde con facilidad, habla del amor ardiente o el celo de Jesús por hacer siempre la voluntad de su Padre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. El incienso puro habla de la fe con la cual debemos acercarnos a Dios. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Levítico 2, 1 y 2. La sal revela el poder del nombre de Jesús para batallar contra la corrupción que hay en nuestra carne y vencerla. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. No hay manera de ser derrotados si combinamos diariamente en oración nuestra fe y conocimiento del nombre o la naturaleza de Jesús con el fuego del Espíritu Santo a través del don de hablar en otras lenguas. ¡Cuán precioso y poderoso es su maravilloso nombre! El tesoro de la oración. 6. El incienso de la oración. Continuación. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando alistes las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Éxodo 30, 1, 6 al 8. El Señor Jesús prometió encontrarse con nosotros cada vez que lo busquemos de todo corazón en oración. Él ha hecho una cita con nosotros y la tiene anotada en su agenda personal. Él siempre asiste diaria y puntualmente a nuestro cuarto de oración. La palabra hebrea traducida como encontrarse significa establecer una cita, reunirse en el tiempo establecido, comprometerse para el matrimonio. No importa si alguna vez, y habrá muchas de estas, no sentimos su presencia de la manera intensa que quisiéramos. No importa, Él siempre se hace presente. Esta es su promesa. Este es su compromiso. Él está ahí antes que nosotros y está esperando a que lleguemos para poner la izquierda de su sustento, fe y fortaleza debajo de nosotros y abrazarnos con la luz de sabiduría, entendimiento y conocimiento de su palabra, en su derecha. Recordemos que en el tabernáculo mosaico, la mesa de los panes de la proposición se encontraba del lado norte o a su izquierda y el candelero se encontraba del lado sur o su derecha. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Cantares 8:3. Él también está esperando que lleguemos para besarnos con los besos de la palabra viva y ardiente, su boca, y así encender un nuevo fuego de amor por Él en nosotros. Ya hemos mencionado que la palabra besos significa equipar con armas, encender un fuego, arder. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Cantares 1:2. El Señor nos perdone por las tantas veces que lo hemos dejado plantado, esperando con los brazos abiertos que lleguemos al cuarto de oración y nosotros nunca asistiendo a la cita para encontrarnos con Él. El incienso era quemado todos los días en la mañana y en la noche sobre el altar de oro.
La palabra quemado significa fumigar un lugar cerrado para sacar a sus ocupantes. Seguramente cada vez que el sacerdote quemaba el incienso, el lugar quedaba limpio y libre de espíritus inmundos. Igualmente es con nosotros. Si oramos todos los días llenando nuestra casa con la dulce fragancia del nombre de Jesús, esta va a mantenerse limpia y todos sus habitantes van a verse beneficiados. También podemos experimentar esto de manera personal. Nosotros nos llenamos continuamente a lo largo del día de ocupantes indeseados, de malos pensamientos y de malos sentimientos y actitudes. Pero si quemamos diariamente el incienso de la oración, la dulce fragancia del nombre de Jesús fumigará nuestra mente y corazón, librándolos de cualquier plaga dañina, moral o espiritual. El incienso debía quemarse al mismo tiempo que las 7 lámparas del candelero debían ser alistadas y encendidas. El candelero representa la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Así como el altar de oro del incienso y el candelero se encontraban juntos en el lugar santo del tabernáculo mosaico, la oración y el estudio de la palabra de Dios deben ir de la mano. El fuego del Espíritu Santo con el que hemos orado encenderá también la palabra, y ésta cobrará vida, alumbrando nuestro corazón y nuestra mente con la luz del entendimiento, y esto nos llenará de vida, de gozo y de paz. Por otro lado, nuestra oración será verdaderamente efectiva para estar apoyada en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos perdido nuestro tiempo insistiéndole al Señor por algo que es contrario a su voluntad y a su plan maestro para nosotros? Luego, cuando no lo recibimos, nos enojamos con Dios. Esto ocurre a causa de nuestra ignorancia, por no estudiar la palabra de Dios lo suficiente. Como ya vimos, tanto el incienso como las lámparas se encendían por la mañana y al anochecer. El rey David practicaba este principio en su vida personal. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55, 17. La mañana no solamente se refiere a los comienzos del día nuevo, también se refiere a los momentos luminosos, a las épocas placenteras y exaltadas de la vida. De la misma manera, la tarde se refiere también a momentos oscuros y dolorosos por los que de vez en cuando tenemos que atravesar. Nosotros como seres humanos y a causa del pecado, somos tan insensatos que cuando nos está yendo bien, dejamos de buscar al Señor en oración y en su palabra. Creemos que en estos momentos no necesitamos hacerlo. ¿Para qué? Pensamos, si en todo me va bien. Igualmente, hacemos cuando el péndulo oscila hacia el otro lado y nos empieza a ir mal. Ahí también dejamos de buscar a Dios, porque al sentirnos mal, pensamos que Él nos ha abandonado y ha dejado de escucharnos. Busquémoslo de mañana. Eso nos mantendrá libres de orgullo y conscientes que la bendición ha venido de su mano. Busquémoslo por la tarde. Él será nuestro consuelo y fortaleza mientras dura la noche, y no perderemos la esperanza. El tesoro de la oración. 7. El incienso de la oración. Continuación. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová,
por vuestras generaciones. Éxodo 30, 1, 6, 8. Como creyentes en Cristo, debemos aprender a levantar una columna de incienso de oración en medio de cualquier situación en la que nos encontremos. Recordemos que el incienso representa nuestras oraciones a Dios el Padre, hechas en el nombre de Jesús, hechas efectivas o encendidas por el poder y el fuego del Espíritu Santo. La oración es parte de nuestra herencia eterna. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Bajo la figura del Antiguo Testamento, el incienso fue quemado en 3 lugares diferentes: 2 adentro del santuario y en una ocasión afuera del santuario, en medio de la congregación. El incienso era quemado en el lugar santo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Éxodo 30, 1 al 6. El incienso era quemado en el lugar santo del tabernáculo, sobre el altar de oro. El lugar santo era también el lugar donde se encontraban la luz de la palabra de Dios, el candelero de oro, y de pan de la palabra de Dios, la mesa con los 12 panes. Orar nos va a abrir la palabra de Dios, los ojos espirituales para poder entenderla. Entonces, al abrírsenos la palabra de Dios, revelándonos esta más de Jesucristo, seremos impelidos a tener aún más comunión con Dios por medio de la oración. Cuando Jesús resucitó, 2 de sus discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús. Ellos estaban confundidos y desanimados a causa de la muerte de Jesús. Cuando Él se les unió y caminaron juntos, Jesús comenzó a abrirles las Escrituras. Cuando partió el pan con ellos, entonces les abrió los ojos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24, 30, 32. Zacarías, padre de Juan el Bautista, tuvo la experiencia de ser visitado e instruido por el ángel Gabriel en persona. Esto le aconteció cuando él se encontraba en el lugar santo ofreciendo el incienso sobre el altar de oro, mientras toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, y estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Lucas 1, 11, 19. El incienso era quemado en el lugar santísimo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Levítico 16, 12, 13. El incienso también se quemaba en el lugar santísimo, en el día de la expiación, antes que la sangre fuera rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio o el asiento de la misericordia, encima del arca. Ese día, el sumo sacerdote entraba a la presencia de la gloria de Dios con un incensario en su mano. Este es el incensario que el libro de los Hebreos ubica en el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Lugar Santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Hebreos 9, 3 y 4. La oración y el perdón de Dios van de la mano. Es en los tiempos que dedicamos a orar que Dios nos habla y nos señala nuestra culpa. Por medio de la oración nos arrepentimos confesando nuestra falta, y cuando llega el perdón de Dios no podemos hacer menos que orar dando gracias y bendiciendo su precioso nombre. Por otro lado, es en los momentos de oración que podemos recordar con claridad la realidad de la sangre que nos cubre desde el día de nuestra salvación. La sangre de la expiación es la sangre de la misericordia de Dios, la cual aleja de nosotros sus justos juicios. Cuando Jesucristo resucitó,
Él presentó su propia sangre delante del Padre, rociando con ella el propiciatorio celestial. Cuando venimos a Jesús confesando nuestro pecado, Él nos salva y nos cubre con su sangre de misericordia. Mientras caminemos con Él, aún llenos de imperfecciones, su sangre de misericordia nos seguirá cubriendo. Esto hará que si hubiéremos pecado, el Espíritu Santo nos redarguya y nos conduzca al arrepentimiento para que la sangre de la gracia del Señor Jesucristo nos limpie de aquello que hayamos confesado. A nuestro adversario el diablo le encanta juzgarnos y condenarnos cada vez que fallamos, haciéndonos creer que ya no hay ninguna sangre de misericordia entre nosotros y el Padre. Pero cuando quemamos el incienso de la oración, recordamos de inmediato esta cubierta de misericordia debajo de la cual estamos amparados y seguros. Esto nos hará vencer toda acusación y condenación y nos hará levantarnos para seguir adelante en nuestra jornada espiritual en victoria. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Cabe añadir el hecho que la cubierta del lugar santo y el lugar santísimo estaba fabricada de hilos tejidos con figuras de querubines. Cuando el incienso se quemaba allí adentro, éste ascendía y alcanzaba la cubierta con las figuras de los querubines. El Señor diseñó esto de esta manera, como una representación de cómo la oración sincera del creyente llega hasta las esferas celestiales para recibir pronta respuesta. El incienso también fue quemado afuera del santuario. En el tiempo del peregrinaje de Israel por el desierto, Coré, Datán, Abiram y con ellos un buen número de personas se rebelaron contra Moisés y Aarón, sus líderes establecidos por Dios mismo. «Basta ya de vosotros», dijeron. «¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Por haber abierto su boca y haberse levantado en contra del gobierno de Dios, la tierra abrió su boca y todos ellos descendieron vivos al Seol. Del grupo de Coré hubo 250 hombres que quisieron usurpar el sacerdocio. Ellos, teniendo cada uno un incensario de bronce en su mano, fueron consumidos por fuego que salió de delante de Dios. Al día siguiente, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Dios se encendió en ira y comenzó una gran plaga, la cual cesó cuando Aarón puso una columna de incienso entre ellos y Dios. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Números 16, 47, 48. Nosotros nos movemos en un mundo lleno de rebeldía, odio, tinieblas y muerte, los que lamentablemente también están presentes en los mismos creyentes. Si nosotros en verdad amamos al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo, en vez de convertirnos en cómplices de sus malas actitudes y en murmuradores, donde quiera que nos encontremos, debemos correr a Dios levantando una columna de oración, buscando cubrir la falta. Nuestra oración hará la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16.